Hoy el mundo se despierta con una noticia que nadie se esperaba. Estados Unidos, que durante semana mantuvo buques de guerra y fuerzas de asalto al norte de Cuba, acaban de mover sus tropas masivas, pero no hacia La Habana, no hacia Varadero, no hacia Santiago. La están moviendo en otra dirección. Y la pregunta que todos se hacen es ¿por qué Estados Unidos aparentemente está abandonando a Cuba? No habrá invasión. ¿Qué está pasando realmente? Porque mientras la dictadura cubana se tambalea, mientras los bancos colapsan y las embajadas activan planes de evacuación, Trump aprieta el cerco económico con una orden ejecutiva que amenaza a cualquier país que ayude a Cuba con petróleo. Pero ¿y esto qué pasa? ¿Es el fin de la presión o es la jugada final para dejar que la dictadura cubana se derrumbe solo sin disparar un tiro? Hoy te traigo información exclusiva, revelaciones impactantes y el análisis que no vas a encontrar en ningún otro canal. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar puede cambiar la visión de lo que está ocurriendo en Cuba y en el mundo. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y suscríbete, actívate la campanita y prepárate porque lo que viene es explosivo. La jugada de Trump no fue simplemente un tweet. El 29 de enero del 2026 firmó una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Tras ordenar la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla. Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir, declaró el mandatario a la prensa durante la presentación del documental de la primera dama estadounidense, Melania Trump. El presidente fue cuestionado sobre si está intentando estrangular a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es muy dura, pero aseguró que el país caribeño es una nación fallida. Hay que sentirse mal por Cuba, porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubano-estadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver, declaró. El líder republicano dio estas declaraciones horas después de firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla, que ya fue agravada por el corte en el envío de crudo venezolano, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Señores, esto no es solo presión sobre la dictadura cubana, es una advertencia a México, a Rusia y a China y a cualquier país que intente salvar al castrismo. La orden delega a los secretarios de Comercio y de Estado la identificación de los países que proveen petróleo a Cuba, la determinación del alcance de los aranceles y el monitoreo continuo de la situación deja abierta la puerta a modificar las medidas en caso de represalia o cambio de comportamiento de la dictadura cubana. Es una estrategia para aislar a la dictadura cubana completamente, para que ningún país se atreva a ayudar sin pagar un precio altísimo. Es el golpe final a los salvavidas energéticos de la dictadura cubana. Esto es histórico lo que estamos viviendo ahora mismo. Recordarles a todos que la dictadura cubana siempre ha puesto a todos los países en contra de los Estados Unidos de América y eso ha cambiado. Ahora Estados Unidos está poniendo a todos los países en contra de la dictadura cubana. México, que hasta hace poco enviaba 22,000 barriles diarios de petróleo a Cuba, ya canceló el envío programado. Pemex anuló la entrega tras la presión de los congresistas cubanoamericanos y las amenazas de Trump de imponer aranceles a productos mexicanos. Y esta orden ejecutiva, cualquier intento de reanudar esos envíos será castigado. Y esto conecta directamente a la respuesta desesperada de la dictadura cubana, que siempre ha sido una sanguijuela que tiene que aprovecharse de otros países para poder sobrevivir. Señores, Trump no está improvisando. La decisión de firmar esta orden ejecutiva es el resultado de una estrategia de máxima presión que lleva años en desarrollo. Desde el inicio de su mandato, Trump ha buscado asfixiar económicamente a la dictadura cubana, cortando todas las fuentes de financiamiento externo y cerrando cualquier válvula de escape. La lógica es simple. Si Cuba no puede importar petróleo, no puede generar electricidad, no puede mover su transporte, no puede mantener su economía funcionando, y si ningún país se atreve a venderle petróleo por miedo a las sanciones, el régimen cubano queda completamente aislado. De todas maneras, el pueblo cubano no está recibiendo ningún petróleo de lo que sea.
Hace poco salió una noticia de que estaban vendiendo el 60%, sí, usted escuchó, 60% del petróleo que debería ir para los cubanos, lo estaban revendiendo en el mercado internacional. Esta estrategia no solo busca debilitar al régimen desde afuera, sino provocar una crisis interna que obliga a la cúpula castrista a negociar o a colapsar. Es una jugada de ajedrez en la que cada movimiento está calculado para maximizar la presión y minimizar el costo político militar para los Estados Unidos de América. Ya también obliga a la dictadura cubana con lo que le había advertido Trump hace unas semanas atrás, donde les dijo: acepten el trato o se van a arrepentir o será demasiado tarde. Vaya, palabras menos, palabras más. Ahora la dictadura cubana se encuentra en una dicotomía: si dejar el poder, escapar y que Cuba vuelva a florecer lo que era antes, o simplemente rendirse y hundirse con Cuba entera, llevándose a todos los cubanos de por medio. ¿Lo hará? ¿Qué no lo hará? ¿Qué fue lo que dijo la dictadura cubana con detrás de todo esto? Y si es verdad que pueden ocultar el desastre económico que tienen ahora. La dictadura cubana respondió con el mismo guión de siempre: victimismo, retórica antiimperialista y promesas vacías de resistencia. La orden ejecutiva entró en vigor a las 12:01 de la madrugada de hoy. El presidente Trump afirma que las políticas del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos, que Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que da lugar a una declaración de emergencia nacional. En tanto, el gobernante cubano afirma que es otra medida para asfixiar su economía. Un bloqueo total a los suministros de combustible. El canciller cubano denunció que Washington recurre a mentiras y chantajes para justificar su política hostil y presionar a otros países a sumarse al cerco. Esta nueva medida surca someter a condiciones extremas de vida en violación del derecho internacional y de la soberanía de los pueblos de nuestra América. En la misma cuerda del canciller, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. Hizo alusiones al embargo y, siguiendo con su retórica tradicional, dijo que la nueva medida evidencia la naturaleza. Pero esta vez la realidad es imposible de ocultar, porque se ha filtrado un audio de una empleada en La Habana que revela el verdadero estado de emergencia. En ese audio, que lo escuchó una persona y lo está comentando, la trabajadora advierte que los apagones van a seguir, que solo habrá 2 horas de electricidad, que muchos empleados serán enviados a su casa y que solo quedará un banco abierto en toda la ciudad. Y recomienda sacar el dinero ya, porque después no habrá forma de hacerlo. Es el colapso total, lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Recordarle que este audio fue antes de las medidas de Trump. Quiere decir que esto se multiplica por 10 lo que va a ocurrir dentro de la isla de Cuba. De una señora que trabaja en un banco en La Habana, que tuvieron una reunión urgente hoy a las 11 de la mañana y les han dicho que los apagones van a seguir, que solamente van a haber 2 horas de electricidad, que muchos de los empleados se van a mandar para las casas porque no va a haber corriente, por lo tanto van a quedarse fuera sin trabajo hasta que llegue el colapso total, así dice ella, que quedaría solamente un banco en toda La Habana y en los municipios. Ella está aconsejando a la persona que ella le mandó el audio que saquen dinero, que tengan dinero en la casa, porque no va a haber manera de sacar dinero de los bancos. Que la cosa viene muy grave por el combustible, no va a haber transporte y lo que va a haber es un caos. Así que, Omarito, ponte las pilas, trata de gastar dinero en lo que de verdad sea necesario, porque va a llegar el momento, según ella, que no vas a poder tener dinero ni para comprar lo necesario de comida. Yo no te estoy asustando, es lo que acabo de oír. Y esto no es solo un audio, es la confirmación de que todos los cubanos están viviendo ahora mismo.
El transporte paralizado, la guagua no funcionando, el combustible se acabó, los bancos no tienen efectivo, la economía cubana está en caída libre. Pero aquí viene lo que realmente importa, lo que la dictadura cubana no te dice. Cuba le debe a 14 países del Club del País. Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, España, Suecia, Suiza, Reino Unido. Todos están perdiendo la paciencia. Todos están alineados a la asfixia de Trump. Porque si le perdona la deuda, también estarías contribuyendo a salvaguardar a la dictadura cubana. Y eso nadie quiere, que le meta sanciones por salvar a la dictadura cubana. Por ejemplo, ya Europa no va a rescatar a Cuba. Estonia propuso formalmente el fin del financiamiento europeo al régimen y ni un solo país objetó. Consenso total. Cuba se queda sin amigos, sin crédito y sin futuro. Pero todo esto que mientras los congresistas cubanos americanos en Washington cierran toda la salida. Carlos Jiménez, Díaz Balart y María Elvira han presionado para el corte del petróleo, las remesas y los vuelos. Es una estrategia coordinada con la Casa Blanca para asfixiar de una vez y por todas a la dictadura cubana. El colapso de los bancos es solo el síntoma más visible de una crisis mucho más profunda. Cuando una empleada de banco recomienda sacar dinero porque el sistema va a colapsar, es porque sabe que el régimen ya no tiene control sobre la situación. Y aquí viene lo que realmente lo va a sacudir a todos ustedes. El régimen cubano está viviendo sus últimos días. No porque Estados Unidos vaya a invadir aparentemente, sino porque la economía ya no puede sostenerse. Porque el pueblo ya no confía en el sistema. Porque los aliados internacionales se han retirado. Pero la señal más definitiva de que el régimen está cerca de su fin no viene de la propaganda oficial ni de los discursos de la oposición. Viene de las acciones y de las empresas y de los gobiernos extranjeros. Por el momento, nadie da nombres. No es que vos decís, esto lo dijo tal, lo confirmó. No. Pero, sin dar esos nombres, hay embajadas de Europa y de América Latina que activaron estos planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo. Y algunos, también la preocupación se salpica, digamos, a algunas marcas comerciales a nivel internacional como Unilever, de origen británico. Ustedes saben, al parecer Unilever también ya evacuó a las familias de sus trabajadores extranjeros. Reitero, acá nadie da nombres, son todas fuentes anónimas. Es este ruido mediático es el que también ayuda un poco a algunos intereses, con lo cual uno no sabe si es verdad o es para generar que esto suceda, pero por lo pronto la presión empieza a sentirse, ¿no? El caso más destacado en el sector privado es, como les contaba, el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según informaron las agencias de noticia EFE, a través de dos fuentes cercanas a la compañía que fabrica en la isla, como ustedes saben, productos de higiene, de belleza y de limpieza. La decisión de la empresa refleja el nivel de alarma que existe entre las corporaciones internacionales con operaciones en territorio cubano, donde la combinación de estas amenazas geopolíticas, el colapso económico, sobre todo yo creo que tiene que ver con el colapso económico, ¿no? ¿Qué empresa va a seguir estando en un país donde las personas están con el bolsillo cada vez más ajustado? Y esta falta del petróleo venezolano está causando efectos muy graves, sobre todo a los ciudadanos cubanos, que genera un escenario, bueno, sin precedentes, ¿no? Yo diría en décadas. Todos nos preguntábamos qué va a hacer ahora el gobierno de Díaz-Canel, qué va a hacer ahora Estados Unidos. Otra vez se puede hablar de una operación militar especial como la que ocurrió en Venezuela. Bueno, no como una medida preventiva cualquiera, es una decisión basada en inteligencia y análisis de riesgo. Es la certeza de que una intervención militar o un colapso humanitario es eminente. Y no es solo Unilever, cerca de decenas de embajadas europeas y latinoamericanas están actualizando sus planes de contingencia y evacuación. Están preparando rutas de salida, transporte de emergencia, lista de personal prioritario, porque saben que el régimen puede caer en cualquier momento y no quieren quedar atrapados en el caos. Señores, esto nunca había pasado en la historia de la mal llamada Revolución Cubana. Pero espérese, porque el patrón se ve mucho más y esto es importante para poder analizar lo que está pasando. Este patrón es idéntico al que vimos en Venezuela antes de la captura de Maduro.
Empresas y embajadas redujeron su personal, prepararon evacuaciones y semanas después Estados Unidos ejecutó la operación que cambió todo. Y ahora, en Cuba, el mundo se está preparando para su fin, es decir, para el fin de la dictadura. No por lo que dice la prensa, sino por lo que hacen los que tienen información privilegiada. Porque analicemos esto bien profundo. Las empresas multinacionales y las embajadas extranjeras no toman decisiones basadas en rumores y especulaciones. Tienen acceso a información de inteligencia, análisis de riesgo, contacto directo con gobiernos y agencias de seguridad. Cuando deciden evacuar es porque saben que el riesgo es real. Es porque saben que el colapso es inevitable. Es decir, que estamos a punto de ganar nuestra libertad. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlo. Si todo está a punto al colapso, si el régimen está aislado, si las empresas embajadas evacúan, ¿por qué Estados Unidos mueve sus tropas hacia otra dirección? ¿Por qué no hay invasión? La respuesta está en la estrategia de Trump. El propio presidente lo ha dicho. Cuba está a punto de caer. No creo que tomemos ninguna medida. Trump sabe que el régimen cubano no necesita una invasión, solo necesita presión política, aislamiento internacional y paciencia. La fuerza principal se mueve hacia otros escenarios, como Irán, donde la situación es más volátil y el pueblo está en las calles luchando por su libertad. En Cuba, el pueblo no está protestando masivamente. Muchos participan en marchas oficiales y aunque sea por obligación, y Trump ha decidido que va a ayudar a los que están luchando y a los que están en las calles, a los que están dispuestos a pagar el precio de la libertad. Mientras tanto, China, que tiene bases de inteligencia a Cuba, no mueve un dedo para salvar al régimen. Porque China no regala nada, invierte donde hay retorno y Cuba no tiene nada que ofrecer. Así que Pekín observa, calcula y espera el desenlace. La estrategia de Trump es dejar que el régimen cubano se derrumbe solo, cerrar todas las válvulas de escape, presionar a los países aliados para que no ayuden y esperar el colapso. Y ahora llegamos a la parte más incómoda y crucial de este análisis, el papel del pueblo cubano en su propio destino. El régimen está colapsando, el cerco internacional es total, las empresas y embajadas se preparan para su fin, pero el pueblo cubano, aunque sufre, todavía no se levanta masivamente. Las historias nos han enseñado que ningún pueblo ha sido liberado sin luchar por su propia libertad. Estados Unidos puede ayudar, puede presionar, puede asfixiar económicamente, pero no puede hacer el trabajo del pueblo cubano. Y aquí viene lo que realmente importa. Si el pueblo cubano no se levanta, si no hay una protesta masiva, si no hay una presión interna, el colapso puede ser más lento, más doloroso, más caótico. Pero si el pueblo decide actuar, si decide salir a las calles, si decide exigir el fin del régimen, el cambio puede ser más rápido, más ordenado y menos traumático. La responsabilidad es compartida. Trump y la comunidad internacional están haciendo su parte. Ahora le toca al pueblo cubano decidir si quiere ser protagonista de su propia historia o un espectador más de su propio colapso. Te pido por favor que me escribas aquí en los comentarios. ¿Crees que el régimen caerá este año? ¿Crees que Estados Unidos debería intervenir militarmente o dejar que el colapso ocurra solo? ¿Qué debería hacer el pueblo cubano para acelerar el cambio? Te voy a pedir a ti, por favor, que me respondas todo esto en los comentarios y además me des un like si este análisis te ha dado una nueva perspectiva. Comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está pasando. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos que van a estar más explosivos porque lo que estamos viviendo es histórico. Comparte esto para que la dictadura cubana también no caiga, es decir, no logre manipular al pueblo cubano de que nosotros somos el enemigo. Vamos a ponernos rojo una sola vez y no rosadito en los próximos 15 o 20 años. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y por favor suscríbete, danos un like, comparte y nos vemos en un próximo video. Chao.